la parte de personas jurídicas, vamos a... Estoy buscando el programa para ver, creo que vamos a hacer la 15 si no me equivoco. Así que... Bueno... eh, vamos a esperar que... Hola Mauro, ¿qué tal? Vamos a esperar que más gente se sume y vamos a empezar. Para los que me siguen con el libro, les voy a aclarar que en este capítulo 15, ¿verdad? En este capítulo 15, que inicia con personas jurídicas de carácter privado, realmente están las lecciones 15 y 16. O sea, en un solo capítulo del libro hay dos lecciones del programa. ¿Entienden? Quiero que me confirmen si me ven y me escuchan. Hola Adri, Laura, ¿me ves? ¿Me escuchas? Bueno, me dijeron los delegados que ustedes tienen clase después, así que vamos a hacer rápido esto. Si nos vamos conectando ya, si se van conectando un poquito más, ya empezamos enseguida. Tereré. Esa es la merienda. Ahora se toma tereré. No importa si hace 2 grados de frío. Los jóvenes tomamos tereré. El mate para los viejos, ¿no? Bueno, cuando sus trabajos, ¿verdad? Estoy de a poco leyendo, respondiendo, ¿verdad? No tengo hora, ¿verdad? Ayer no me conecté con ustedes porque estuve siguiendo 2 clases online, una a la tarde, otra a la noche, y, y bueno, no iba a poder, ¿verdad? Eh, y también estoy corrigiendo y también acá tengo una montaña de cosas que hacer, ¿verdad? Y estoy haciendo como puedo, ¿verdad? Eh, ¿Quién toma mate? No, no puede ser. Eso es inconstitucional. El mate en los jóvenes es inconstitucional. Ese artículo se olvidaron nomás de poner ahí lo de la comisión redactora, ¿verdad?
Comisión Nacional de Codificación. Estamos poco parece hoy. ¿En qué unidad ya estamos? Dice, estamos en la 15. Ustedes dieron la clase pasada, la lección 14 con el profesor titular. Y hoy vamos a ver la 15. Hoy es tu cumpleaños. Ah, qué lindo cumpleaños. Online el cumpleaños. La torta se come online también. Muchas felicidades. Yo les cuento que el año pasado, el día de mi cumpleaños había clase de civil. Yo estaba en la clase de civil el día de mi cumpleaños, el año pasado. Primera vez en la historia que estuve en clase en mi cumpleaños. Mientras empieza la clase, termina de lavar el plato. Ah, yo ya hice todo, entonces por eso ya estoy tranquilo. Ya hice todo. Me encanta a mí lavar los platos. Pero eso sí, activo 100 tiene que ser. No vengan con Incabril ni detergente aguado, eso no. Porque ese destruye mis manos. Solamente activo 100. Bueno, 14:40. Lastimosamente no soy como los de radio que te dicen 40 minutos pasaron de las 14, tantos grados, hay viento. Bueno, lo que sí que hoy parece que hizo más calor porque en estos días ya empezaba a hacer frío, ¿verdad? Hoy parece que salió otra vez el sol y para que se seque la ropa y todas esas diligencias que seguramente ustedes son especialistas ahora. Citrón, dice, sí, el citrón es bueno, pero limpia bien, pero también te destroza la mano. Por eso yo uso activo 100 porque es más cremoso y no te destruye la mano. Bueno, vamos a ver. Ustedes dieron lo que es la persona jurídica, ¿verdad? La persona jurídica, voy a hacer un recuento de lo que hicieron la clase pasada, ¿verdad? ¿No te gusta lavar la olla? No, la olla no da gusto lavar porque 2 ollas hay y ya se llenan los A7 y ya no te da más inspiración empezarlo porque no sabes cómo vas a empezar porque se dan bien. Bueno, las personas jurídicas, después ustedes vieron los antecedentes con el doctor, vieron cómo se dio, vieron la discusión doctrinaria, la con personería, sin personería, ¿verdad? Pero bueno, básicamente la persona jurídica, ¿verdad? Se utiliza la definición de Vélez, ¿verdad? Vélez había dicho, ¿verdad?, que la persona jurídica es todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones que no sea una persona de existencia física. O sea, no la definió positivamente, sino la definió negativamente. Nos dijo que la persona jurídica es todo lo que no es persona física. Es una forma de definir que se utiliza. En nuestro código también hay una definición así de la sociedad simple. ¿Qué es lo que es la sociedad simple? Y bueno, la sociedad simple es todo lo que no es los otros tipos de sociedad. O sea, si una sociedad no es ninguno de los otros, entonces es simple, ¿entendés? Bueno, se utiliza también esta forma de definición negativa. No te dice que es, pero te dice que no es. Bueno,
cómo empezó en Roma, vieron la cuestión en Francia, vieron las tres teorías, que es la teoría de la ficción, que dice que la persona jurídica realmente no existe, sino que es una ficción de la ley, ¿verdad? Es una ficción de la ley, que realmente no existe la persona jurídica, sino que es una simple ficción. La ley dice que un cierto grupo de personas y un cierto grupo de bienes, si se diera el caso, ¿verdad?, conforman una persona ideal, pero que no es las mismas personas que están detrás, sino que es una ficción de la ley, ¿verdad? Hay otra teoría, ¿verdad?, que es la teoría negativa, ¿verdad?, que dice, no, mentira, las personas jurídicas no existen, al final somos todos personas físicas las que obramos en nombre de esa supuesta persona jurídica y realmente somos todos personas físicas, ¿verdad? Así se puede decir en el examen. Miren, yo no le voy a pedir, ni nadie le va a pedir que ustedes digan, a ver, ¿qué dijo Salvat? ¿Qué dijo Josran? ¿Qué dijo Dugui? ¿Qué dijo Planiol? ¿Qué dijo Kelsen? Sino, la idea es que ustedes comprendan los tres grupos nomás. ¿Qué dice la teoría de la ficción? ¿Cuál es el denominador común? Un término matemático, ¿verdad? ¿Cuál es el denominador común de todas estas teorías que están acá? Dentro de la teoría de la ficción hay varios autores que todos dijeron algo parecido, por eso a todos se les encaja dentro de este grupo de teorías. ¿Y cuál es el denominador común de ese grupo de teorías? ¿Verdad? Entonces, ¿qué se entiende por teoría de la ficción? ¿Qué se entiende por teoría del sistema negativo, ¿verdad? Teoría negativa, que no existe la persona jurídica, son todos personas físicas realmente. Y por último tenemos la teoría de la realidad, que dice que así como existen las personas físicas, también existen las personas jurídicas. Luego vieron la teoría del órgano. Yo recuerdo que el año pasado, no tengo acá mi computadora, por eso no les envío. Pero vamos a ver si para la próxima semana les puedo. Yo hice el año pasado un trabajo para la maestría, donde hice un resumen así de todas estas teorías de las personas jurídicas, ¿verdad? Con posturas personales, ¿verdad? A nivel maestría, pero sinceramente de acá está todo. O sea, cada vez que leo este libro me doy cuenta que había sido, no sabía algo que encontraba en este libro. Este es uno de los libros que van a usar el resto de sus vidas. Uno de los libros que van a usar el resto de sus vidas. Obviamente pues, van a ir con el tiempo, van a ir complementando con otros, ¿verdad? Pero acá están respuestas para toda la vida jurídica, no solamente para segundo año de derecho, para toda la vida. Oral será el examen. Y hoy vi una resolución del rectorado donde dice que incluso ya se pueden tomar evaluaciones, porque hasta las resoluciones de ayer, pero hasta anteayer supuestamente nosotros lo que podíamos hacer es procesos académicos, o sea, actividades, ¿verdad? Pero ahora ya se salió una resolución, ¿verdad?, del rectorado donde dice que ya se permiten también las evaluaciones, ¿verdad?, por este medio, ¿verdad?, y que las evaluaciones presenciales tienen que recalendarizarse. Con esto de que no hablamos con nadie, estamos todo el día cancelados y no sabemos más hablar. En estos días hablé con un cliente y no me salió también así una palabra. Y bueno, entonces después de esto, entonces las actividades presenciales tienen que ser recién desde junio, no me equivoco. Acabo de leer, ¿verdad? Y así. Bueno, ¿qué les decía? La teoría organicista. Les voy a buscar ese trabajo que hice el año pasado para la maestría. Justamente donde se explicaba acá el resumen de estas teorías, ¿verdad? Les recomiendo leer esta de la teoría organicista, de que es un órgano. No sé cómo vamos a rendir, eso va a tener que decidir el profesor titular. De todas maneras,
vayan estudiando porque por más de que sea online, fácil no va a ser, ¿verdad? No vamos a cambiar la cuestión. También les recomiendo la teoría de la voluntad de Zitelmann, ¿verdad? Las demás ya, la adecuación al Código Civil, las personas las personas jurídicas en el Código Civil, ya vieron ustedes el artículo 91, atiendan bien por si tengan un código, ¿verdad? Si tengan un código viejo, ese artículo 91 está modificado por la ley 388/94. El que a nosotros nos interesa es el artículo modificado por la ley 388/94. Y yo les voy a ir diciendo también en algunas partes qué artículos están modificados, porque hay artículos que están modificados, así como el artículo 12, ¿recuerdan? Del proyecto del nombre, ¿verdad? El artículo 12 está modificado por la ley 985/96, ¿verdad? Está modificado por otra ley que cambia de la anterior. El proyecto ese justamente era el problema. El proyecto quería cambiar la ley original, pero la ley original ya estaba lo cambiada, ¿entendés? O sea, eso se le pasó al diputado que propuso esto, ¿no? La persona jurídica de carácter público ya vieron las de carácter privado también ya dieron, las de... Bueno, lo que yo quiero empezar con ustedes hoy es las personas jurídicas con carácter privado. Las personas jurídicas con carácter privado. Bueno, las personas jurídicas con carácter privado pueden ser de dos clases, dice el doctor. Pueden ser asociaciones y sociedades o fundaciones. Realmente lo que pasa es lo siguiente. ¿Qué diferencia existe entre una asociación y una sociedad? La diferencia, siempre me acuerdo de esto, la diferencia es que existe un género y una especie. El género es la asociación y la especie es la sociedad, porque la sociedad también es una asociación. ¿Qué es una asociación? Una asociación es un conjunto de personas que tienen un fin en común. Entonces, las asociaciones son un conjunto de personas con un fin en común. Ahora, estas asociaciones pueden tener como fines dos grandes desviaciones. Las asociaciones que no tienen como fin el lucro y las asociaciones que sí tienen como fin el lucro. Las asociaciones que sí tienen como fin el lucro son las sociedades, porque la sociedad es una asociación con fin de lucro. Cuando nosotros formamos una sociedad, no queremos ayudarle al prójimo, no queremos ayudarnos entre nosotros. Lo que queremos es producir una actividad que nos genere ingresos. Para eso hacemos una sociedad. Si no queremos ganar dinero, vamos a formar una asociación que tiene como fin el bien común, ¿entienden? Entonces, dentro de la asociación también entra la sociedad, porque la sociedad también es un grupo de personas con un fin en común, ese fin es lucrativo. Sin embargo, la asociación es un grupo de personas con un fin en común no lucrativo. Y ahí la diferencia entre asociación y sociedad. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre asociación y cooperativa? Ustedes leyeron el inciso F, dice las asociaciones que tengan por objeto el bien común. Esas son las asociaciones que les estoy hablando. Luego, en el inciso G dice las asociaciones, también son otro tipo de asociaciones que van a ver, si no me equivoco, en la siguiente clase.
Luego dice las fundaciones, también van a ver en la siguiente clase. Luego dice las sociedades anónimas, que ya les dije que entre sociedades, entre asociaciones y sociedades hay una diferencia de dinero. Hay una diferencia de lucro. ¿Qué es el lucro? El lucro es la utilidad, beneficio o ganancia que yo espero de una actividad. Si yo me pongo a hacer algo y quiero ganar dinero, esa es mi expectativa de lucro. Esa es mi expectativa de lucro. Entonces, la diferencia entre asociación y sociedad es el lucro. Pero ¿qué diferencia hay entre asociación y cooperativa? Que parecería ser lo mismo. Esta lección era mucho más fácil para nosotros desarrollar hasta el año pasado. Porque nosotros veníamos después de que los alumnos ya habían dado derecho cooperativo. Ahora no sé dónde mandaron cooperativo, pero lo que sí que nosotros tenemos que dar esta lección y ustedes todavía no saben nada de cooperativo. Bueno, no saben teóricamente, pero todo el mundo sabe lo que es una cooperativa, ¿no? Las cooperativas son también un grupo de personas que tienen también un fin en común. Tienen también un fin en común. Hay varias clases de cooperativas. Está la cooperativa de consumo, la cooperativa de ahorro y crédito, la cooperativa de... Hay varios tipos de cooperativas. Obviamente ustedes solamente conocen la cooperativa que parece banco, que es la de ahorro y crédito, ¿verdad? Pero no es un banco, es una cooperativa. ¿Por qué una cooperativa? Porque en el banco vos sos cliente, en la cooperativa vos sos socio, más dice socio, que sos parte de la cooperativa. En teoría todo lo que se gana en la cooperativa no va para un dueño, ¿verdad? Ni para un inversionista, en teoría va para todos nosotros, ¿verdad? El excedente se reparte entre los socios. Salvo que la asamblea decida que ese excedente se vaya para cierta actividad. Por ejemplo, de todo lo que ganamos este año vamos a hacer una nueva sede social, ¿verdad? Que es siempre es lo que sucede eso. La cooperativa cada vez más grande y nunca le toca más de, no sé, pocos guaraníes al socio, ¿verdad? No es que cada año te depositan en tu cuenta una importante cantidad, ¿verdad? Mentira. Pero ¿cuál sería entonces la diferencia entre una asociación y una cooperativa? Recuerdo que cuando estaba cuando era alumno de notariado, recuerdo que me habían pedido que teníamos una exposición, ¿verdad? Me habían pedido a mí que, porque eran grupos de 10, pero 2 personas nomás tenían que exponer. Y bueno, yo salí sorteado para exponer, ¿verdad? Y expusimos solamente 2 personas, ¿verdad? Pero el grupo anterior a nosotros también tenía que exponer sobre el mismo tema, ¿verdad? Y casualmente el que expuso primero había sido mi profesor, o sea, yo había sido alumno suyo creo que en 4º año de Derecho, algo así. Entonces recuerdo que él empezó diciendo: yo no voy a venir acá a repetirles como lorito que es una sociedad, que es una asociación, que es una cooperativa, que es una fundación, bla, bla, bla. Yo nada más le voy a hablar de los artículos. Empezó a hacer un recuento del artículo, que está en concordancia con esta ley, con el otro, ¿verdad? Entonces después como me había cambiado, porque todo lo que yo había preparado para esa exposición era hablar de los artículos y con algunos conceptos, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, ya que el profesor, no voy a decir el nombre, ¿verdad? Ya que el profesor dijo que él no va a repetir como lorito, entonces yo sí voy a repetir como lorito, y empecé a repetir como lorito todos los conceptos. Y en aquella oportunidad estaba en un auditorio donde había un pasillo y había gente de este lado y gente de este lado. Entonces yo les dije, vamos a suponer que nosotros formamos una asociación a la derecha. Cuando nosotros formamos acá una asociación, nuestro fin es el bien común, es decir, lo que nosotros queremos no es solamente para nosotros de los de este lado, sino es también para ustedes que están de este lado.
Sin embargo, si acá de este lado se forma una cooperativa, la cooperativa no tiene como fin ayudarle a aquel. La cooperativa tiene como fin ayudarnos entre nosotros mismos. He ahí la diferencia entre las asociaciones y las cooperativas. Las asociaciones tienen como fin el bien común. Y las cooperativas, si bien también su fin es el bien común, es más bien el bien común de sus asociados, de sus socios. No van más, por eso es que las cooperativas se forman en grupos y estratos sociales determinados. Cooperativa de funcionarios. Nosotros no nos interesa qué pasa con, qué sé yo, la gente que no puede ver, que necesita anteojos. No. A nosotros nos interesa a nosotros que somos funcionarios. Cooperativa de funcionarios, para nosotros funcionarios. Sin embargo, la asociación, a ellos sí les interesa, no les interesa solamente quienes de su grupo no tienen dinero para tener un lente para poder ver la tele, ¿verdad? No, a ellos les interesa el bien común, y el bien común es general. ¿Entienden? Es ahí la diferencia. Obviamente las cuestiones, estas son cuestiones conceptuales, ¿verdad? Porque lo demás ustedes lo van a ir viendo. La cooperativa tiene su propia ley, que es la ley 434/94, si no me equivoco, que van a dar oportunamente, no sé en cuándo le van a meter, ¿verdad? No sé en qué semestre le van a dar, ¿verdad? Lo van a tener con el profesor Juan Sánchez seguramente. Bueno, entonces asociaciones y sociedades ya entendimos. Las asociaciones, las sociedades, las cooperativas, dice acá el doctor, son aquellas asociaciones voluntarias de personas que mediante esfuerzo propio y ayuda mutua, sin fines de lucro, pretenden el mejoramiento de sus condiciones de vida, organizándose conforme a las previsiones que la ley les rige. ¿Entienden? Entonces, estas cooperativas buscan la ayuda mutua entre ese grupo. No para afuera. Bueno, las demás sociedades reguladas en el libro tercero del código. ¿Cuáles son las sociedades? Bueno, anoten esto, porque esto lo van a dar recién en cuarto, en quinto año. Las sociedades. Bueno, las sociedades que están reguladas en el libro tercero son la sociedad simple, la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple y la sociedad en comandita por acciones. Vuelvo otra vez. Sociedad simple, sociedad colectiva, sociedad en comandita simple, sociedad en comandita por acciones. Prosigo. Aparte de esas cuatro hay la sociedad de responsabilidad limitada llamada SRL, la sociedad anónima SA, que hoy día ya no es tan anónima, y la sociedad de capital e industria, que es la única que no está en el Código Civil, que está en una ley que es la ley 117/93. Entonces tenemos 7 tipos societarios en nuestro país. 7 tipos societarios. La sociedad simple, la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple, la sociedad en comandita por acciones, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima y la sociedad de capital e industria. Y hoy en día tenemos también algo que se creó este año nomás, pero todavía no sabemos cuál es su naturaleza jurídica, ¿verdad? No es una sociedad, que es la empresa por acciones simplificada, ¿verdad? Que en Argentina, por ejemplo, se llama SAS, Sociedad Anónima Simplificada. Pero nuestra ley se llama empresa por acciones simplificada. Y esta es una ley que fue hecha en base a un proyecto presentado por el Ministerio de Industria y Comercio, en el que los mejores estudios jurídicos del país hicieron el proyecto de ley y prácticamente se aprobó así como estaba el proyecto original. Básicamente la idea es
crear una empresa más fácil de constituir que una de estas que yo le estoy diciendo, ¿verdad? Y por sobre todo, hasta hoy en Paraguay no existía la sociedad unipersonal. En Argentina ya existe, hace mucho existe la sociedad unipersonal. Y como ustedes me van a decir, ¿cómo hace una sociedad unipersonal si la sociedad tiene que tener dos o más personas? ¿Cómo vamos a hacer una sociedad de yo mismo? Entonces, no es una sociedad, ¿verdad? Bueno, yo creo que ese es el motivo por el cual a esta nueva figura no le dieron el nombre de sociedad, para no ser antagónico con el concepto mismo, ¿verdad? Entonces le pusieron empresa por acciones simplificadas. Bueno, lo que sí que nuestro código en el artículo 959 define a la sociedad, ¿verdad? Dice que la sociedad es un conjunto de dos o más personas. Y esta ley dice que pueden ser una o más personas. Esta es una nueva ley que todavía no está en el libro porque se promulgó en enero de este año. A ver, entonces ya sabemos. Entonces esta empresa por acciones simplificadas no es una sociedad. No es una sociedad. Pero tiene algunos caracteres de una sociedad. Por ejemplo, las acciones. ¿Las acciones de dónde provienen? De una sociedad, ¿verdad? Pero esta empresa también tiene acciones. Entonces, ¿qué es? ¿Es una sociedad o no es una sociedad? No sé, es uno de los debates que se van a ir dando posteriormente, más todavía cuando empiece a haber problemas jurídicos con estas empresas que se van constituyendo, porque la idea es darle al comerciante la posibilidad de crear un negocio fácil, ¿verdad? Esta sociedad, por ejemplo, no hace falta que le pagues a ningún abogado, ningún escribano, supuestamente te podés inscribir por la web. Ahí subí tu estatuto con un sistema donde te da ya para completar todo. Subís, se inscribe gratuitamente, online, en 24 horas, no hace falta que espere 3, 4, 5, 6, 8 meses. En fin, pasamos. Las fundaciones. Las fundaciones, a diferencia de los anteriores, de las asociaciones, las sociedades, las cooperativas, las fundaciones son un conjunto de bienes. Las fundaciones son un conjunto de bienes donde pueden o no haber personas. La pregunta es, ¿qué van a hacer los bienes si no hay personas? Bueno, la cuestión es que la fundación es un conjunto de bienes es un conjunto de bienes hacia un fin determinado. Hacia un fin determinado. Estas fundaciones se pueden constituir en vida o por testamento. En todos los casos, la constitución de fundaciones se da a perpetuidad. A perpetuidad. Es decir, si yo constituyo una fundación con una cierta parte de mis bienes, esos bienes por el resto de la vida van a estar ahí. No es que yo pueda decir, no, ahora me piché, trae nomás otra vez. Típico caso del aporte de la sociedad, por ejemplo. Nosotros nos juntamos entre 3 amigos, ¿verdad? Y hacemos una sociedad. ¿Y vos qué vas a poner? Y yo voy a poner plata. ¿Y vos qué vas a poner? Y yo voy a poner un camión que tengo ahí para hacer los repartos. ¿Y vos qué vas a poner? Y yo tengo unas máquinas que, bueno, perfecto. Se enoja el amigo del camión y dice, me voy yo, y quiere llevar su camión. No, tu camión es un aporte a la sociedad. Ese no es más tu camión desde el momento que vos aportaste. Si vos te querías, andate solo, pero tu camión se queda. Ahora, nosotros te debemos algo, y te debemos algo. Te debemos algo como sociedad. La sociedad te debe, no nosotros. Pero eso es algo que la gente no quiere entender. Y los abogados se van y quieren hacer juicio para recuperar ese camión. ¿Cómo si es que vos pusiste eso? Si ese era tu aporte. No se puede. Pregunta examen.
¿Desde cuándo comienza la existencia de las personas jurídicas? La existencia de las personas jurídicas hay que diferenciar si son personas jurídicas de carácter público o si son personas jurídicas de carácter privado. Las personas jurídicas de carácter público comienzan su existencia desde la ley de su creación, o sea, desde su famosa ley orgánica, o salvo que ya hayan sido creadas por la Constitución Nacional, porque nuestra Constitución Nacional creó algunos institutos que hasta hoy día no tienen carta orgánica. Ustedes sabían, por ejemplo, que la Procuraduría General de la República tiene un artículo constitucional que crea la Procuraduría y hasta hoy en día no tiene una ley orgánica. Imagínense, una institución pública que fue creada por la Constitución, pero no tiene ley orgánica. En el caso de que no hayan sido creadas por la Constitución, tienen que tener una ley orgánica. Desde ese momento existe la persona jurídica. En el caso de las personas jurídicas de carácter privado, hay que hacer una distinción entre las personas jurídicas que requieren autorización del Poder Ejecutivo y las personas jurídicas que no requieren autorización del Poder Ejecutivo. Si las personas jurídicas requieren autorización del Poder Ejecutivo, tienen que solicitar, caso de las sociedades anónimas, por ejemplo, tienen que solicitar al Poder Ejecutivo la autorización. ¿Quién es el que confiere la autorización? Es la Abogacía del Tesoro del Ministerio de Hacienda. Entonces, se tiene que hacer la autorización, por el Estado, y una vez que se cumple con todo el proceso, se inscribe en la Dirección General de los Registros Públicos. En el caso de las personas jurídicas se inscriben en la sección de personas jurídicas y asociaciones. Si son sociedades, también se tienen que inscribir. Si son sociedades comerciales, también se tienen que inscribir en el Registro Público de Comercio. Ahora bien, si estas personas jurídicas no requieren autorización estatal, comienzan su existencia desde su inscripción en el registro público, que es el Registro Público de Personas Jurídicas y Asociaciones. Las personas jurídicas extranjeras, el artículo 92 del Código dice, son también personas jurídicas los estados extranjeros, los organismos internacionales reconocidos por la República y las demás personas jurídicas extranjeras. Eso va a depender entonces de las normas de esos lugares. Bueno, personas jurídicas de carácter privado son estas que les dije: la asociación, la fundación, la sociedad, la cooperativa. Básicamente son estas. La asociación, hay dos clases de asociaciones que van a ver en la próxima clase con el doctor. La fundación también van a ver con el doctor a profundidad la próxima clase. Las sociedades, ya le dije que hay varios tipos de sociedades que están todas en el libro tercero. Van a dar en una materia que se llama Derecho Mercantil. No sé cuándo van a dar, con el tema de que ustedes son del viejo sistema, nuevo sistema, no sé. En algún momento van a dar Derecho Mercantil y ahí van a ver qué sucede con estas sociedades. Las normas que les voy a dar ahora es de las personas jurídicas de derecho privado en general. Estas personas jurídicas requieren 4 requisitos. Primero que nada, 2 o más personas que unan sus intereses o finalidades para una actividad determinada independiente de ellas. Se requieren 2 o más, no 1 o más. Eso que les dije de la nueva ley, eso no sé qué es lo que es, un híbrido. Parece esto, pero no es esto, y parece lo otro, pero tampoco no es lo otro. Bueno, luego el inciso B dice: se le atribuyan suficientes bienes para
poder cumplir con sus fines, ¿verdad? Luego dice que haya absoluta diferencia entre la persona que se crea y las que la crean. Y acá es donde me quiero detener un poquitito, porque ustedes tienen que saber como abogados que las personas jurídicas son una persona distinta de las personas físicas que están detrás. No es lo mismo, no es que porque vos sos socio, vos me debes a mí. No, la sociedad es la que me debe. No los socios, no los directivos. Lo mismo en la cooperativa. La cooperativa es la que me debe. La cooperativa es la que me debe. No son los socios, no son los directivos. Los socios y los directivos son representantes de esa persona jurídica, que es una persona jurídica distinta de los que están detrás. Es decir, yo veo la cara de la persona jurídica, pero detrás están los socios y los directivos. Pero la persona jurídica es la persona con la que yo contrato. ¿Se entiende? Entonces, hay absoluta diferencia entre las personas que crean y la persona que se crea. ¿Entienden? Es totalmente diferente. Totalmente diferente. No obstante, esta cuestión de que la persona jurídica crea un nuevo sujeto de derecho se ha prestado en varias ocasiones a que nosotros nos aprovechemos de este velo societario para los fraudes. Entonces, vamos a decir, yo como empresa pido un préstamo de 2 millones de dólares, ¿verdad? Como representante de la empresa, traigo los 2 millones de dólares, pongo en la empresa y nosotros, la persona física, nos rajamos con los 2 millones de dólares y que se quede la deuda. Total, que le demandan a la empresa está en quiebra. ¿Qué nos interesa a nosotros? Esto ha sucedido en varias ocasiones donde la empresa dice no, donde los directivos dicen no, la empresa es la que te debe, no nosotros personalmente. Entonces, este velo societario ha posibilitado que se cree una doctrina que en Estados Unidos se conoce como la doctrina del disregard of legal entity, lo que nosotros conocemos también como la doctrina del corrimiento del velo societario. Es ese corrimiento del velo societario. Hubo un caso acá en Paraguay, ¿verdad? Pero esta doctrina del disregard of legal entity ya se dio en Estados Unidos. Atiendan bien, el juez que resolvió esto fue John Marshall en, creo que era 1801. Imagínense, nosotros éramos colonia de españoles y ellos ya estaban hablando acá del corrimiento del velo societario de la persona jurídica, ¿entienden? En 1801, nosotros éramos colonia española, 10 años después recién íbamos a independizarnos. Imagínense, ellos ya estaban hablando ahí de disregard of legal entity. El juez John Marshall estaba resolviendo ya que el corrimiento del velo societario, una trompada. Bueno, eso van a leer ustedes después, cómo fue el caso, ¿verdad? Acá hubo hace poco un caso de una cuestión de empresas de combustible, algo así. No le quiero contar porque para los que les interesa me pueden escribir y les voy a contar el caso cómo fue. Bueno, el patrimonio de esta persona jurídica es separado del de sus miembros, es decir, la persona jurídica, como es una persona distinta de la de sus miembros, la persona jurídica tiene su propio patrimonio y las personas físicas tienen cada uno su propio patrimonio. Más todavía en las personas jurídicas como la SRL y la SA. Porque en la SRL y en la SA, ¿por qué todas las sociedades son o SRL o SA?
les voy a contar el secreto del millón. Porque la SRL lo te dice, sociedad de responsabilidad limitada. ¿Limitada a qué? Limitada al monto de mi aporte. Es ICPA. Que si nosotros formamos una sociedad entre 10 personas y cada uno ponemos 100 millones, mi responsabilidad es hasta 100 millones. Es decir, más de eso no va mi responsabilidad. En los otros tipos societarios existe responsabilidad ilimitada. En la sociedad simple, en la sociedad colectiva, existe responsabilidad limitada, también en la sociedad en comandita. Entonces, por eso es que en la SRL y en la SA nosotros limitamos nuestra responsabilidad hasta el monto de nuestro aporte. Si me querés cobrar, hasta ahí me podés cobrar. Después ya no sé de quién vas a cobrar. ¿Entiendes? Entonces son patrimonios separados. Una cosa es el patrimonio de la persona jurídica y otra cosa muy distinta es el patrimonio de las personas físicas. No se me escucha. Quiero que me digan si me escuchan. Que me confirmen. No sé, yo creo que no tengo problema con el internet. No sé si alguien más me puede responder. ¿Se escucha? Bueno, díganle a las bendis que apaguen el internet un rato. El Netflix que corten un rato. Bueno, entonces patrimonios separados. Ya entendemos esto. La persona jurídica es responsable, ¿verdad? Nosotros, las personas físicas, no somos responsables con nuestro propio patrimonio. Siempre y cuando hayamos elegido la SRL o la SA. Solamente hasta el monto de nuestro aporte somos responsables. ¿Qué se gana con esto? Y le digo a ustedes que le van a asesorar lo que en este país hay mucho. El comerciante bajú, ¿verdad? El que empieza a trabajar y ya se independiza y ya empieza a dedicarse a una actividad. Y acá en este país nosotros le tenemos miedo al que no le tenemos que tener miedo. Cuando una persona empieza su actividad, un comerciante individual empieza su actividad, ¿a quién le llama? ¿Al contador o al abogado? Le llama al contador, ¿verdad? ¿Qué le dice? No, yo quiero estar todo al día. Yo quiero pagar IVA, IRP, IRASI, impuesto a la renta empresarial. Yo quiero estar todo al día con el Estado. Y le llama al contador. No sé si algunos de ustedes son contadores, miles de alumnos contadores, a todos les digo lo mismo. Y el contador entiende mucho de números, pero nada de derecho, pero él cree que entiende de derecho. Cuando vos tenés así un comerciante plajú, el contador lo primero que te dice es, vamos a hacer una empresa unipersonal. Bingo. Empresa unipersonal, empezamos a pagar IVA, después de unos años pagamos... No, hombre. Te lleva tu factura, le lleva tu factura, te presenta todo, te paga. No, hombre. Estoy bien con el Estado porque estoy cumpliendo con mi empresa unipersonal, ya tengo. Ese es el peor error de las vidas de ustedes. Vamos a suponer que tenés una empresa donde tenés transportes, ¿verdad? Que tenés que transportar cosas, o que cualquier producto que venda tenés que transportar porque tenés que ir a entregarle al que te compra, ¿verdad? Bueno, vamos a suponer que tu chofer se va y le choca a alguien y le mata. No responde solamente tu chofer,
no responde solamente tu empresa, responde tu propio patrimonio. Porque la empresa unipersonal, ¿qué es? Fíjate el RUC, es tu número de cédula, guión tanto. Tu propio patrimonio responde por lo que suceda con la empresa. Es decir, si yo le demando a una empresa unipersonal por 2.000 millones, por más de que el capital de la empresa sea 50 millones, yo le voy a cobrar al empresario unipersonal porque hay un solo patrimonio. Con eso le podés dejar en la calle a tu familia. Porque tu chofer se fue y le mató a alguien, esa persona que le demanda te va a demandar a vos y tu familia va a perder todo. Por eso es que vos no tenés que llamarle al contador. También llamarle al contador para que te haga su tareita esa de número, egreso, ingreso, heredia. Y a presentar papeles ahí en tributación y todo eso. Tenés que llamarle a tu abogado y hacer una sociedad. Hacer una SRL. Además, la SRL es el mejor tipo societario para la empresa familiar. Y en este país, uno de los peores cánceres que hay es la empresa familiar. No sé si ustedes tienen empresa familiar, pero si miento, cuélguenme. Si miento, cuélguenme. ¿Qué pasa en la empresa familiar? En la empresa familiar entra una persona y dice, ¿sabe qué? Yo creo, señor, que esto tenemos que hacer así. Viene el arquitecto y dice, yo creo que esto tenemos que hacer así. Viene el abogado y te dicen, yo creo que tenemos que hacer los contratos así, que tenemos que hacer las gestiones así. Viene el contador y te dice, no, pero en la empresa familiar, ¿quién manda? Le calla. Y si no manda, le calla porque ya es viejo, manda a su hijo, su yerno, su nuera. Ellos no saben nada de empresa, no saben nada de contabilidad, no saben nada. Pero ellos son los dueños. Empresa familiar, ese es el cáncer en Paraguay. Más del 70% de las empresas en Paraguay son empresas familiares. Ahí vos te vas y le querés enseñar cómo ellos tienen que hacer la cosa y te van a decir, no, yo hace tantos años que me dedico a esto y vos no me vas a venir a enseñar. Y bueno, pero esa persona estudió para venir a enseñarte esto, ¿verdad? Estudió para venir a enseñarte cómo tenés que hacer. ¿Entienden? Entonces ese es el grave problema. Cuando un comerciante empieza, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que llamar al abogado y le dice, bueno, vamos a iniciar una sociedad anónima o SRL. La SRL es mejor para la empresa familiar, ¿por qué? Porque es difícil venderle tu parte a otro, a un tercero. Sin embargo, en la SA vos tenés una acción y esa acción le puede vender a cualquiera. Toma y trae. Ya no es tanto así con el tema de que ya no hay más acciones, no hay más acciones al portador, pero de todas maneras te van a una escribanía y ya está. No hay problema. Sin embargo, en la SRL, si vamos a suponer que somos una empresa familiar de 5 personas y este se enoja con todos nosotros y quiere venderle a un tercero, no puede vender así nomás, tiene que seguir un procedimiento. Tiene que ofrecernos a nosotros si queremos comprarle. Y de todas maneras, si es que se aprueba que le queremos comprar, ¿qué tiene que pasar también? Nosotros tenemos que autorizarle que él le venda a otro. ¿Entienden? La SRL es el tipo societario perfecto para la empresa familiar, para que no entren terceros en nuestra empresa. Porque esa es nuestra empresa, esa es nuestra familia. A familiar company, ahí la Yankee Cola. Bueno, atributos de la personalidad. No, qué recreo si ustedes tienen clase. Atributos de la personalidad. Habíamos visto que las personas físicas tienen 4 atributos de la personalidad: estado, capacidad, nombre y domicilio. Bueno,
La persona jurídica también tiene esos atributos de la personalidad. ¿Qué es lo que no tiene? No tiene estado. La persona jurídica no se puede casar, ¿verdad? No es mayor ni menor de edad, ¿verdad? No es padre de familia o hijo de familia, ¿verdad? La persona jurídica no tiene estado. La persona jurídica tiene un tratamiento de acuerdo a lo que es. Si es sociedad, se le trata como sociedad. Si es asociación, se le trata como asociación. Si es fundación, como fundación. Si es cooperativa, como cooperativa. De acuerdo al tipo de persona jurídica, se le va a tratar como tal. No hay estado civil. No hay que una empresa se casó con otra. No, los dueños de la empresa se pueden casar, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que sí tienen? Tienen un nombre. ¿Cómo se llama? Bueno, no sé cómo se llama. ¿Cuál es el nombre de la persona jurídica? La persona jurídica tiene un nombre o razón social y se le llama también denominación. La razón social o la denominación, ese es el nombre de la persona jurídica. Y ese nombre tiene que estar en toda su factura, en todos sus libros, en todo su afiche, lo que sea. ¿Tienen un domicilio? Tienen un domicilio o sede social. Domicilio o sede social. Y acá entra un grave problema que me acuerdo en aquella exposición que había hecho cuando estaba estudiando notariado. Había dicho, el grave problema, ¿saben cuál es? El grave problema es que cuando se constituye una sociedad, vos ves en la constitución de la sociedad y dice, la sociedad tiene su domicilio en la ciudad de Asunción. Ah, perfecto, felicidades. ¿Dónde? Y en la ciudad de Asunción. Y cuando a nosotros los abogados nos dicen, le quiero demandar a esa empresa que me jodió. Bueno, perfecto. ¿Dónde la vamos a mandar? Y te vas y ves la escritura y dice, en la ciudad de Asunción. ¿Y dónde? Y no sé. En la ciudad de Asunción. Ah, perfecto. Entonces yo me voy a ir a iniciar un juicio y le voy a decir, notifíquele en la ciudad de Asunción. ¿Y dónde es la ciudad de Asunción? Es un grave problema que tiene. ¿Quién tiene la culpa de esto? Los escribanos. El escribano, cuando vos te vas a constituir la sociedad, él tiene que decir, no, dígame su dirección. No, pero todavía no vimos, estamos viendo para... No, yo no te puedo hacer porque no podemos saltar este requisito imprescindible, porque esa escritura que el escribano está autorizando para constituir la sociedad se va a escribir en los registros públicos. Y cuando yo me vaya a ver eso en los registros públicos, va a decir ahí, domicilio, ciudad de Asunción. ¿Dónde le mando? ¿Dónde le notifico? Que ya pegar afiche ahí nadie conoce la empresa tal, la sociedad tal. No puede ser. Tiene que tener una dirección. Y eso es culpa del escribano. Me acuerdo que mi profesor era un escribano ahí. Ni botagudo, como se dice. La capacidad de las personas jurídicas. Las personas jurídicas también tienen capacidad, así como las personas físicas. Tienen capacidad de hecho y capacidad de derecho. La capacidad de derecho la tienen desde la concepción y nada. ¿Desde cuándo dijimos? ¿Desde cuándo dijimos que tienen capacidad las personas jurídicas? Tienen capacidad desde su inscripción o desde su reconocimiento. Desde su inscripción, porque desde ahí recién existe la persona jurídica. Desde ahí recién existe la persona jurídica. ¿Tienen capacidad de hecho? Sí tienen capacidad de hecho. Les quiero leer un artículo que es artículo 96 del Código Civil. Dice: las personas jurídicas poseen, para los fines de su institución, la misma capacidad de derecho que las personas físicas. ¿Para qué? Para adquirir bienes o contraer obligaciones por intermedio de los órganos establecidos en sus estatutos.
Dentro de estos límites podrán ejercer acciones civiles y criminales y responder a las que se entablen contra ellas. Entonces, las personas jurídicas tienen la misma capacidad de derecho. Y la capacidad de hecho la tienen por medio de sus representantes legales. Por medio de sus representantes legales. Tiene que especificar la dirección del barrio. Y eso es lo ideal. ¿Entendés? Tiene que ustedes ya vieron el domicilio, ¿verdad? ¿Cuál es el fin del domicilio? ¿Cuál es el fin del domicilio? El asiento jurídico de la persona, donde ella está para ejercer su derecho y para cumplir sus obligaciones. Y para ejercer su derecho y cumplir sus obligaciones, nosotros tenemos que poder encontrarle. Y si no le encontramos, entonces, ¿qué pasa si no le encontramos? Tiene que ser una dirección específica. Recuerdo antes, en la época cuando yo era joven, ¿verdad? Nosotros sabíamos la dirección de memoria, ¿verdad? Ustedes ahora dicen, pásame UBI. Nadie sabe las calles. Eusebio ya le hizo a la escuela y decía a la gente, mira, pásame una mala ubicación de... ¿Cómo no sé que Eusebio ya le hizo a la escuela? No puede ser, güey. No puede ser, sinceramente no. Esto del... Hay gente que todo el día anda por la calle y no sabe cómo se llama la calle por la que todos los días se va a su trabajo o a la facultad. Increíble. Increíble. La extensión de la capacidad de las personas jurídicas es el principio de la especialidad. Como les dije, el artículo 96 dice, las personas jurídicas poseen para los fines de su institución la capacidad. ¿Qué quiere decir esto? Principio de especialidad. La persona jurídica tiene capacidad para hacer lo que necesita hacer para cumplir sus fines. Para cumplir sus fines. ¿Entienden? ¿Qué significa para cumplir sus fines? Si yo tengo una empresa que vende producto X, yo necesito contratar transporte, necesito contratar seguro, puedo comprar camiones, puedo comprar del importador, puedo comprar lo que estoy vendiendo, porque yo soy revendedor, compro de otro lado y vendo de otro lado. Perfecto, felicidades, todo eso. Pero ¿qué pasa si, recuerdo una vez, una de las investigaciones de Telefuturo, ¿verdad? Era que una funeraria, atiendan bien, una funeraria le vendía, no sé cómo se llama, insumos médicos a un ministerio. O sea, la funeraria vendía insumos médicos. Imagínense. ¿Qué es la funeraria? La funeraria, ¿para qué? ¿Cuál es el fin, verdad? Entonces, de acuerdo al principio de especialidad, yo puedo hacer todo lo que tenga sentido con mi actividad, ¿verdad? Todo lo que tenga sentido con mi actividad. ¿Quiénes son los que complican nuevamente la historia? Los escribanos. En la cláusula segunda te dice el fin. Son fines, actividades comerciales, ¿verdad? Y en la cláusula tercera te dicen, dentro de las actividades comerciales podrán, y ahí te hacen una lista así de que lo único que no entra ahí es vender turbina y transbordador, pero después todo puede hacer la empresa, todo lo que hay en la vida puede hacer. ¿Por qué? Y porque ellos copian y pegan la misma escritura para todas las sociedades, salvo que la sociedad lleve su propio abogado y le diga, no, trae acá, vamos a ver de acuerdo a específicamente lo que queremos hacer, ¿verdad? ¿Para qué eso? Para que no tengan que hacer una asamblea extraordinaria para el famoso ampliación del rubro, ¿entendés? Para eso, supuestamente. No, ya te digo, la empresa comercial puede hacer todo lo que se puede. ¿Y por qué? Pues los escribanos copian y pegan la misma escritura para todo.
Tienen capacidad procesal las personas jurídicas, también dice la última parte, que pueden ejercer acciones civiles y acciones penales. Acciones civiles, acciones penales y pueden responder también. ¿Quién me pidió Alterum? No les recomiendo leer Alterum. No les recomiendo leer hoy en día. Cuando sean abogados, lean. Hoy en día van a leer y es como si fuera que leen, no sé, literatura tailandesa. No les recomiendo leer algo que no van a entender hoy en día. No van a entender hoy en día. Si quieren leer algo, lean acá. Acá, Con este van a entender hoy y el día de mañana también les va a servir. Bueno, la responsabilidad de las personas jurídicas. La responsabilidad de las personas jurídicas, el príncipe Maquiavelo, ese sí, muy, muy bueno. Especial, ese es recomendado para los católicos fanáticos. El príncipe de Maquiavelo. Recomendadísimo para los fanáticos católicos. Bueno, la responsabilidad de las personas jurídicas. Responsabilidad proviene del latín respondere, dice que es aptitud para ser pasible de una sanción, y sanción es el comportamiento que se impone al infractor de un deber jurídico. Perfecto. ¿Te gusta la literatura tailandesa? Bueno, felicidades. Bueno, ahora, ¿a qué se refiere esta responsabilidad? Sos budista, excelente. Excelente. ¿A qué se refiere esta responsabilidad de las personas jurídicas? La responsabilidad es una obligación de responder, es una obligación de responder por el daño causado. Hay la responsabilidad civil y la responsabilidad penal. La responsabilidad penal le tiramos la pelota al profesor Rodríguez Kennedy, la profesora Miriam Rodríguez y todos los colaboradores de la cátedra, expertos en derecho penal, ¿verdad? No me voy a meter donde no me llaman. Entonces, lo que sí que las personas jurídicas también pueden tener, ahora te van a decir, ¿la persona jurídica se va a ir a la cárcel? No. La pena privativa de libertad no es el único tipo de pena que puede existir. Existen otros tipos de pena. Y la persona jurídica puede ser condenada a otro de los tipos de pena que existen en el código. Ustedes están hablando eso ahora en penal 1, los tipos de la primera parte de la parte general, los tipos de pena, ¿verdad? Entonces la persona jurídica tiene también responsabilidad penal. Lo que a mí me interesa en este momento es hablarles un poquitito de la responsabilidad de las personas jurídicas, que es la responsabilidad civil. La responsabilidad civil es una obligación que viene de uno de los 3 preceptos del derecho. Si alguien me dice cuáles son los 3 preceptos del derecho, yo no sé, me dejo de esto y empiezo, desde el lunes hago un programa de cocina. En vez de clase de derecho civil, vamos a hacer clase de cocina. Vamos a cocinar, de todo vamos a cocinar casi, es que ustedes me dicen cuáles son los 3 preceptos del derecho. Está medio frío mi derecho. Bueno, vamos a ver si no aparece nomás no aparecen los comentarios. Los 3 preceptos del derecho son: honeste vivere, alterum non ladere, sum quique tribuere. Vivir honestamente. Honeste vivere, alterum. No dañar a nadie y dar a cada uno lo suyo. Entonces son: honeste vivere, alterum non ladere, sum quique tribuere. De uno de esos 3 preceptos del derecho
de uno de esos tres preceptos del derecho surge el deber de no dañar a nadie. Alterum non ladere. De ahí nace el nombre del libro del profesor Martínez Simón. Su libro se llama Alterum, porque el libro trata de derecho de daños. Y el derecho de daños, o la responsabilidad civil, que doctrinariamente no es lo mismo, ¿verdad? Tengo un amigo experto que leyó eso en 2 semanas por ahí, ¿verdad? Así es un libraco en 1000 páginas, ¿verdad? Y de ese deber, uno de estos preceptos del derecho, del alterum non ladere, surge la responsabilidad civil, ¿verdad? Que también se llama derecho de daños, ¿verdad? Supuestamente el derecho de daños va más allá que la responsabilidad civil. Me suele explicar por qué no es lo que más me gusta, ¿verdad? Entonces yo me limito, entiendo básicamente, pero tampoco para leer un libraco así de 1000 páginas, ¿verdad? También tengo ahí el que está al lado del alterum, que es la teoría general de la responsabilidad civil de Bustamante Alsina, que es uno de los clásicos, ¿verdad? Uno de los clásicos, un libro viejo, ¿verdad? Pero en lo viejo está lo mejor. Bueno, la responsabilidad civil entonces la responsabilidad civil surge de ese precepto del derecho dulpiano de alterum non ladere, no dañar a nadie. Del deber de no dañar a nadie surge que si yo le daño a alguien, tengo que responder. Y ahí es donde surge la responsabilidad civil, la obligación de responder por el daño causado. Ahora bien, cuando yo respondo de dos formas. Hay 2 clases de responsabilidad que yo les quiero contar en esta tarde. El resto lo van a dar seguramente en 4º, en 5º año, cuando den obligaciones con el profesor Martínez Simón, justamente, ¿verdad? Que es la responsabilidad civil, que se divide en 2. Hay algunos que ya dicen que es 3, pero yo le voy a decir 2 nomás. La responsabilidad civil puede ser contractual o puede ser extracontractual. La responsabilidad civil contractual proviene de un contrato que celebramos entre las partes. Ahora, cuando el incumplimiento de ese contrato, o el cumplimiento defectuoso, o el cumplimiento parcial de ese contrato genera un daño, entonces la parte perjudicada de ese daño puede reclamar a la otra parte del contrato la indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad contractual. Ahora, en el ámbito de la persona jurídica, nosotros podemos reclamar a una persona jurídica una indemnización de daños por responsabilidad contractual. Claro que podemos. Si es que esta persona jurídica no cumplió el contrato que tenía con nosotros, es decir, en el contrato nosotros pactamos algo, él tiene que hacer algunas cosas y yo tengo que hacer otras cosas. Si la persona jurídica no cumplió, nosotros podemos demandarle por responsabilidad civil contractual. Responsabilidad civil contractual. ¿Qué es lo que demandamos acá? Que nos pague dinero, que nos devuelva la cosa que no nos pagó. Puede ser cuestiones que tengan que ver con el alquiler, cuestiones que tengan que ver con compraventa, todo tipo de cosas. Responsabilidad civil contractual. Luego tenemos también la responsabilidad civil extracontractual, que se da cuando no hubo daño. Perdón, claro que hubo daño. Cuando no hubo un contrato previo entre nosotros. La responsabilidad extracontractual nace de un acto ilícito. El acto ilícito. ¿Qué es un acto ilícito? Y ustedes me van a decir seguramente, como todos mis alumnos me dicen, ¿verdad? Me van a decir, ¿qué es un acto ilícito? Lo que está en contra de la ley. Y yo le digo,
Excelente respuesta para introducción al derecho. Nosotros no estamos en introducción al derecho. En introducción al derecho ustedes dicen eso y pasan de fino. Acá ya no. ¿Qué son actos ilícitos? El artículo 1834 del Código Civil dice: son actos ilícitos lo que sea contrario a la ley, ya sea por acción o por omisión. También lo que cause un daño. También lo que cause un daño o un hecho susceptible de producir un daño. Y cuando a sus agentes les sea imputable culpa o dolo, aunque se tratare de una simple contravención. Eso dice el artículo 1834. De ahí surgen lo que se conoce como los presupuestos de la responsabilidad civil. Los presupuestos de la responsabilidad civil son daño, antijuricidad, imputabilidad y relación de causalidad o nexo causal. Son 4 los presupuestos básicos de la responsabilidad civil: el daño, la imputabilidad, la antijuricidad y la relación de causalidad o nexo causal. Esos son los 4 que provienen del 1834. ¿Qué es el daño? El daño felizmente está definido en nuestro Código Civil. Por más que nuestro Código Civil supuestamente no define las instituciones, define el daño. Así como ustedes también se dieron cuenta de que define el domicilio. Si ustedes se dan cuenta, en el artículo 52 te dice que es el domicilio. Es una definición. Supuestamente nuestro código no define. Pero hay veces que sí define. En el artículo 52 yo creo que define el domicilio. Y en el artículo 1835 también define el daño. ¿Qué es el daño? Según el 1835, existirá daño cuando se causara a otro algún perjuicio en su persona, en sus derechos o facultades o en las cosas de su dominio o posesión. Si están con el código se van a dar cuenta que así mismo es. Entonces, el acto ilícito se configura por el acto que sea contrario a la ley, las ordenanzas, ya sea por acción o por omisión. El daño, que está en el 1835 la definición. Luego tenemos la imputabilidad. ¿Por qué decimos que este daño genera responsabilidad civil? Por 2 motivos: por dolo o por culpa. Pero atiendan bien, no es el dolo del derecho penal. No es el dolo del derecho penal. Es el dolo civil, que tampoco es muy diferente, ¿verdad? Conceptualmente, pero en la práctica sí es muy diferente cuando analizamos estos presupuestos en un juicio de responsabilidad civil, en un juicio de indemnización de daños y perjuicios. El dolo civil, ¿qué sería? La intención de dañar. Que yo haya pensado y diga, si es que yo hago esto, le voy a producir un grave daño a la otra persona, entonces ahí se configura el dolo. Y el otro de los presupuestos es si la imputabilidad puede ser por dolo o por culpa. ¿Y qué es la culpa? La culpa también está definida felizmente en el Código Civil Paraguayo, artículo 421, que dice: la culpa es la omisión de aquellas diligencias exigidas por la naturaleza de la obligación y que corresponde a las circunstancias de personas, tiempo y lugar. Entonces, el dolo es la intencionalidad en la producción del daño. Y la culpa es la omisión de aquellas diligencias exigidas por la naturaleza de la obligación que corresponde a las circunstancias de personas, tiempo y lugar. El artículo 421 del Código Civil. Entonces tenemos el daño, la antijuricidad, la imputabilidad, que puede ser por dolo o por culpa, y por último tenemos la relación de causalidad, que es una relación básicamente de causa y efecto. El efecto es el daño, pero ¿quién hizo el hecho que causó ese daño? Si la persona que hizo esta causa, que generó el daño, es la misma persona
es la misma persona, entonces ahí existe relación de causalidad. Si es que hubo una línea directa de causa y efecto. La persona hizo esto y eso me generó el daño. Entonces a esa persona le vamos a demandar. En este caso de las personas jurídicas, vamos a poner el ejemplo del chofer. El ejemplo del chofer. Uno de mis choferes se va y le choca y le mata a alguien. La responsabilidad penal, tiramos a la pelota a los profesores de penal. Pero en la responsabilidad civil, ¿qué va a suceder? ¿A quién le vamos a demandar? ¿Le vamos a demandar al chofer personalmente? ¿Qué le vamos a sacar al chofer? ¿Qué queremos nosotros? Una indemnización. Le mataron a alguien. Queremos una indemnización, ¿verdad? Queremos que nos arreglen nuestro auto. ¿Y para qué le vamos a demandar al chofer? No, vamos a demandarle a la empresa, a la persona jurídica. ¿Y qué le podemos reclamar a la persona jurídica? Le podemos reclamar lo que se conoce como los rubros indemnizatorios. Le podemos reclamar daño emergente. ¿Qué es daño emergente? Todos los gastos, todo lo que cuesta volver al patrimonio anterior, porque la indemnización lo que busca es que se vuelva al estado anterior. Entonces, que hubo un choque, bueno, 30 millones cuesta arreglar mi auto, bueno, 30 millones de daño emergente. Bueno, ahora, daño emergente. Podemos reclamar también lucro cesante. Me chocaron y no pude trabajar 2 meses. Y porque no trabajé 2 meses, entonces no tuve ingreso. Bueno, por esos 2 meses me tienen que pagar también, lucro cesante. Se puede reclamar también el famoso daño moral. ¿Y el daño moral cuándo se reclama normalmente? Bueno, hay varias situaciones, ¿verdad? Pero en este caso, ¿qué va a reclamar? Se va a reclamar por la vida. La persona murió. Mi chofer se fue y le chocó a alguien, le mató. Entonces los herederos de esta persona le van a reclamar a la empresa y le van a decir, esta era una persona. Entonces nosotros reclamamos el daño moral porque ya no le vamos a ver nunca más a esta persona. Eso nos produce una aflicción, ¿verdad? Entonces vamos a reclamar el daño moral. Y en tribunales hay un cálculo que se suele hacer sobre la expectativa de vida. Vamos a suponer que nosotros le matamos a una persona que tenía, así como ustedes, 18, 20 años, ¿verdad? Y vamos a suponer que a los 18, 20 años ganaba un sueldo mínimo, ¿verdad? Ganaba un sueldo mínimo. Bueno, feliz. Entonces se hace un cálculo en base a la expectativa de vida por la tasa de mortalidad. ¿A los cuántos años más o menos se muere un paraguayo? Y se muere a los 65 años. Bueno, si esta persona a los 18 años ganaba 2 millones de guaraníes, ¿cuánto hubiese ganado si es que vivía hasta los 65 años? Y sale una suma, pero gigantesca, y esa es la condena por daño moral, ¿verdad? Nosotros tenemos que pagarle a su familia el daño moral de lo que hubiese ganado si es que hubiese seguido viviendo hasta ese entonces, si es que no le matábamos, ¿verdad? Entonces sale una suma gigantesca que se reclama por daño moral. No obstante, la doctrina que van a ver ustedes esto en Obligaciones con Martínez Simón, ¿verdad? La doctrina hay cuestiones de si se le puede reclamar daño moral a la empresa, o sea, a la persona jurídica, o si solamente el daño moral se reclaman entre personas físicas. Perfecto, a ver, voy a tratar de responder las preguntas. Y con el tema de la escuela privada se puede, no entiendo Laura, si me explica mejor en tiempo de pandemia. No entiendo si es que se puede. ¿Qué? ¿Le querés demandar a la escuela privada para sacarle qué? ¿Por qué? ¿Qué te hizo? ¿Cómo los monopolios destruir a la competencia? ¿Cómo los monopolios destruir a tu competencia? Se le puede demandar a los monopolios. Sí, esa es una cuestión que van a dar en derecho mercantil, ¿verdad? Que es el derecho de la competencia. Hay cuestiones que se pueden, más que nada en la doctrina y en la jurisprudencia, hay cuestiones donde se reclaman por la competencia, ¿verdad? Si el chofer era un ente público, con más razón, demandarle al Estado toda la vida, toda la vida demandarle al Estado, no le haya demandar al chofer, ¿no? Demandarle al Estado, a veces le vas a cobrar alguna vez, pero le vas a cobrar. El tema es que cuando vos le demandás al Estado, muy posiblemente tenés que saber ya que tu juicio va a ser eterno, pero cuando termine vas a ganar,
vas a cobrar. Lo que pasa es que los abogados de la Procuraduría, ¿qué es lo que hacen? Ellos saben bien que no pueden ganar, entonces ¿qué hacen? Te extienden el juicio para que en algún momento te canses de pagarle a tu abogado y ahí ellos te ganen porque caducó el juicio. Ahí ellos te ganan. Entonces ellos lo que hacen es te extienden tu juicio para que te piche, porque la gente que se picha, típico los clientes, nosotros tenemos que lidiar con los clientes con lo que nos dicen, no hay resultado, ¿qué es lo que pasa? Y te llaman, te dicen, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con el juez? No podemos hacer para arreglar más rápido, ¿qué es lo que pasa? Vos no servís para nada, son inútiles. No, que la cuestión es así. Nosotros no somos contadores, nosotros no somos economistas que tenemos fecha, nosotros... la justicia lastimosamente es lenta, ¿verdad? Y bueno, en ese caso cuando vos le demandás al Estado es más lenta todavía. Vos le demandás al Estado y si es que hubo realmente el hecho y si podés probar, realmente le vas a cobrar. Alguna vez, en 10 años capaz, pero le vas a cobrar. Y cuando salga la sentencia y ya está todo, ganaste en primera instancia, ganaste en segunda instancia, ganaste acción de inconstitucionalidad en la corte, ganaste todo. Con tu sentencia, ¿qué tenés que hacer? Tenés que irte otra vez en el Ministerio de Hacienda y ahí te dicen, no, en este año no hay presupuesto para pagarte, pero para el año que viene vamos a ver si es que puede ser, bueno, otro año, 2 años más, 3 años, puede ser de nunca acabar, pero alguna vez te vas a cobrar. Y si no trabajás, ¿qué vamos a prorratear? Que vamos a hacer como le solemos decir a los clientes, ¿verdad? El cliente te dice, ¿cuándo va a estar mi juicio? Y famoso le decimos, y bueno, yo no hago futurología, ¿verdad? No sé cuándo el juez se le va a ocurrir firmar, ¿verdad? Y así es la vida, bueno, perfecto, felicidades. Entonces tenemos responsabilidad civil, contractual, extracontractual. Si ustedes saben esto, yo ya estoy feliz con ustedes. Creo que ahora tienen otra clase más. Esta responsabilidad extracontractual puede ser con respecto a los terceros cuando le matamos a alguien, como dijimos, y la responsabilidad penal puede ser, ya dijimos también, existen normas penales, ¿verdad? La persona que murió si no trabajaba, y bueno, y si no trabajaba, ¿qué vamos a prorratear? Lo que hubiese ganado, no, tanto así no. Nosotros tenemos que el daño moral, si bien no se cuantifica, sino que se estima, es decir, no hay cuánto se le da a la persona por morir, ¿verdad? Pero para los daños por ejemplo, el daño moral se suele dar cuando se pierde la vida, cuando se pierde algún órgano, ¿verdad? Algún órgano, por ejemplo, te quedaste sin un brazo, nunca más vas a tener un brazo, ¿entendés? Y si te pones uno postizo, no va a ser igual, ¿verdad? Entonces en esos casos se dan daños morales porque le imposibilitas de por vida a que siga una vida normal, ¿verdad? En esos casos se suelen dar los daños morales, ¿verdad? Bueno, la responsabilidad de las personas físicas que integran el órgano, los directores y administradores, si ustedes se fijan en los artículos 99 y 100, hay responsabilidad también para los directores y los administradores de las personas jurídicas, porque ellos son los órganos de decisión dentro de las personas jurídicas, entonces ellos también tienen responsabilidad. Y por último tenemos la responsabilidad por los daños cometidos por sus dependientes, que es el caso de nosotros como persona jurídica que tenemos que responder por lo que nuestro chofer le mató a otro, ¿entienden? Que es justamente el caso que les decía. Bueno, vi ahí que se pasó para las 16:30 la clase de ustedes. Bueno, les doy 30 minutos de descanso para que se preparen, para que merienden, para que preparen el tereré, lo que sea. Y el lunes van a dar la siguiente clase con el doctor Moreno, ¿verdad? Con el doctor Moreno, que dice, ¿cómo es el caso de coabulaños, demandas eternas? Y no me animo a decirte cómo es el caso. Yo creo que la cuestión ahí era penal. Sinceramente, civilmente no sé, no sé qué cuestiones civiles hubo en ese caso, ¿verdad? Bueno, yo quería hacer con ustedes esta lección. Espero que hayan podido entender.